con las potencias emergentes y los países latinoamericanos. En mayo de 2012, a un mes de las elecciones, López Obrador experimentó un aumento en las encuestas, llegando a igualar e incluso superar a Peña Nieto en algunas ocasiones. Sin embargo, Peña Nieto ganó con el 38.2% de los votos, frente al 31.57% de López Obrador. El izquierdista acusó fraude electoral, alegando la compra de votos y el gasto excesivo en publicidad con dinero público. Surgieron protestas y el movimiento estudiantil Yo Soy 132, pero el Tribunal Electoral desestimó las impugnaciones y Peña Nieto asumió la presidencia. El desenlace de las elecciones de 2012 marcó un punto de inflexión en la carrera de López Obrador. El PRD, molesto con su negativa a reconocer la victoria de Peña Nieto, y López Obrador, cada vez más desencantado con los manejos del partido, se distanciaron. En 2014, Morena se convirtió oficialmente en un partido político, y López Obrador se estrenó en las elecciones de junio de 2015. Aunque los resultados fueron mixtos, la figura de López Obrador seguía siendo un punto focal de la política mexicana. La gestión de Peña Nieto, marcada por la inseguridad, la inflación y la mala administración, fortaleció la popularidad de López Obrador. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con su retórica agresiva hacia México, solo aumentó la percepción de debilidad del gobierno mexicano y la necesidad de un liderazgo fuerte y soberano. En 2017, las encuestas ya posicionaban a López Obrador como el favorito para las elecciones de 2018. Morena, el PT y el PES formaron la coalición Juntos Haremos Historia, con López Obrador como precandidato presidencial. Su programa de gobierno incluía la austeridad republicana, el aumento gradual del salario mínimo, la atención a las causas sociales de la violencia, la creación de la Guardia Nacional y la reducción de las importaciones de gasolina mediante la construcción de refinerías. López Obrador también prometió revisar la reforma eléctrica de Peña Nieto, defender a los migrantes mexicanos y establecer relaciones de cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos. Su plataforma proponía una socialdemocracia pragmática, combinando principios del libre mercado con el rechazo al neoliberalismo y las privatizaciones en sectores estratégicos. Tras cerrarse las urnas el domingo 1 de julio, el INE publicó el conteo rápido del PREP, que no dejaba dudas sobre la magnitud de la victoria aplastante de López Obrador. La tercera fue la vencida, y su mensaje de "Gracias México, no les voy a fallar" retumbó en toda la patria. Llamó a todos los mexicanos a la reconciliación y prometió erradicar la corrupción. A sus seguidores, AMLO les garantizó la aplicación de los 3 principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Anunció una transición con armonía, desarrollada de manera ordenada, pacífica, y prometió que los cambios iban a ser profundos, pero con apego al orden legal establecido. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres. El 1 de julio de 2018, López Obrador ganó las elecciones con el 53.19% de los votos, una de las victorias más aplastantes en la historia de México. En su discurso de aceptación, prometió erradicar la corrupción y trabajar por los más humildes y olvidados, especialmente los pueblos indígenas. El 1 de diciembre de 2018, tomó posesión como presidente constitucional, criticando el modelo neoliberal y reduciendo su salario en un 60% para poner fin a los privilegios del cargo. En los días siguientes a su investidura, López Obrador implementó una serie de medidas para cumplir sus promesas de campaña, enfocándose en la justicia social, la igualdad y el bienestar de todos los mexicanos. Su gobierno se ha centrado en crear un México más justo y equitativo, enfrentando desafíos significativos y buscando transformar el país en una nación próspera y soberana. Pero ahora es momento de hablar de su gobierno. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en el ya lejano diciembre de 2018, prometiendo una cuarta transformación que cambiaría la historia del país, poniendo siempre primero a los pobres. Desde su primer día como presidente, AMLO ha implementado una serie de políticas y proyectos que han generado tanto apoyo como controversia y polémica. Exploraremos los aspectos más destacados de su gestión, incluyendo sus principales logros, desafíos y el impacto de sus decisiones en la economía, la política y la sociedad mexicana. Analizaremos su estrategia en áreas clave como la lucha contra la corrupción, el manejo de la economía, la política social y los proyectos de infraestructura, así como sus relaciones internacionales y los resultados de su sexenio en general. Así que si te gustaría ver cómo le fue a México con este presidente, ponte cómodo y disfruta del video. Andrés Manuel López Obrador es el presidente con mayor aprobación de la historia de México con un 61.7%. Sin embargo, aquí venimos a analizar números. Desde su ascenso a la presidencia, AMLO se ha comprometido a establecer los fundamentos de un cambio verdadero. Para ello,
Ha implementado diversas reformas que han fortalecido una política orientada a beneficiar a las mayorías. De lo primero que hablaremos será de sus reformas energéticas. Aunque la reforma constitucional en materia eléctrica, una de las grandes apuestas del presidente, no logró aprobarse debido a la falta de mayoría cualificada en el Congreso, se consiguieron importantes avances con la aprobación de dos leyes clave en 2021, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica. Estas leyes buscan dar mayor orden al mercado eléctrico y, sobre todo, garantizar el abasto energético en el país. Esto ha permitido fortalecer a las dos empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, mediante modificaciones administrativas y una mayor inversión pública, revirtiendo la tendencia de los últimos 30 años. Asimismo, se logró nivelar la producción de petróleo sin rebasar los 2 millones de barriles diarios, y se invirtió en la exploración para mantener la producción en los años siguientes. A su vez, se revisaron los contratos leoninos con empresas privadas. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se reforzó su papel en la distribución de energía eléctrica, aumentando su participación en el mercado nacional del 35% al 50%, y se incrementó la inversión en infraestructura. Además, se llevaron a cabo revisiones de los contratos desfavorables con empresas privadas. A pesar de los aumentos en los precios de la energía a nivel internacional, se logró mantener la estabilidad en los precios de la gasolina y la electricidad. Sin embargo, el fortalecimiento de ambas empresas ha enfrentado obstáculos, principalmente por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inválidos varios artículos de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Industria Eléctrica. Ahora hablaremos de las reformas sociales y laborales. En 2019 se llevaron a cabo modificaciones significativas en la legislación educativa y laboral, las cuales revocaban aspectos de las reformas estructurales neoliberales implementadas por gobiernos anteriores. La reforma educativa eliminó el enfoque privatizador en la educación básica, garantizó la contratación de maestros y los integró en las decisiones educativas. Además, reguló la inclusión de la educación indígena. Por otro lado, la reforma laboral revirtió la reforma de 2012 al prohibir la subcontratación y aumentó el salario mínimo de 88 pesos al día en 2018 a 207 pesos diarios en 2023, por lo que estas medidas rompieron con la tendencia neoliberal de estancamiento salarial. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, se registraron 22 millones de trabajadores con un salario promedio de 16,284 pesos mensuales. A pesar de la disminución temporal de trabajadores durante la pandemia, los niveles de empleo han superado los registros previos a la crisis, colocando a México como el tercer país con menos desempleo a nivel mundial. Sin embargo, el empleo informal sigue representando un desafío, con alrededor de 32,2 millones de mexicanos trabajando en la informalidad. En 2020, se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores y menores con capacidades diferentes, proporcionada por el gobierno federal. Actualmente, 10,5 millones de adultos mayores y 11 millones de estudiantes se benefician de este programa. En términos generales, los programas sociales implementados por la administración de AMLO llegan de manera directa e indirecta a 30 millones de hogares mexicanos. En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios reciben más de $350. Hasta el día de hoy, 2.643 millones de jóvenes han participado en el programa, de los cuales el 62% han sido contratados de forma permanente por empresas. La inversión total desde 2019 asciende a $5.847 millones, lo que representa 14 veces más que lo destinado por los 6 sexenios anteriores en atención a los jóvenes. Se han otorgado 12 millones de becas desde preescolar hasta posgrado, con una inversión de $4.912 millones. El programa de pensión para adultos mayores contaba con poco más de 5 millones de beneficiarios al inicio del sexenio. Para 2019, el número había aumentado a 8,3 millones, quienes recibían una pensión bimestral de $150. Hacia agosto de 2023, el programa alcanza a 10,9 millones de beneficiarios con una pensión de $280, lo que representa el doble de beneficiarios que en 2018 y casi el doble de la cantidad de la pensión. Y el programa Sembrando Vida ya apoya a 440.990 beneficiarios para la recuperación forestal. El siguiente punto a tratar es la administración paritaria y la austeridad republicana. La administración de la 4T ha experimentado un notable aumento en la representación de mujeres en su composición. Comparativamente, el gobierno de López Obrador ha logrado alcanzar una paridad absoluta, con 10 mujeres y 10 hombres, en contraste con la anterior administración que contaba con 3 mujeres y 18 hombres en puestos de alto rango. Este cambio refleja un compromiso renovado con la equidad de género y la inclusión en la toma de decisiones gubernamentales. Además, es importante destacar que el partido político Morena es el principal contribuyente de